licenciada, queridos compañeros. A continuación les voy a presentar el lavado de manos. Primeramente abrimos las llaves y mojamos nuestras manos. Aplicamos una cantidad suficiente de jabón. Luego procedemos a enjaguar nuestras manos. Luego secamos. Luego con la misma toalla cerramos las llaves y desechamos en desechos comunes. Para esta práctica vamos a necesitar sueros de solución salina al 0.9% de 250 centímetros cúbicos o mililitros, un equipo de administración de venoclisis, llave de 3 vías, catéter número 22, 20 o 18, jeringas de 1, 3, 5 o 10 frascos o ampollas de medicación, un portasueros o soporte, alcohol para la desinfección, torundas de algodón secas, un esparadrapo para la fijación, un marcador para rotular, guantes de manejo y obviamente el uniforme. Para la preparación de la solución endovenosa, vamos a preparar el material que se va a utilizar. Se va a proceder al lavado higiénico de manos. Informaremos al paciente de la técnica a realizar solicitando su colaboración. Identificaremos y desinfectaremos el área en donde va a prepararse las soluciones y la medicación. Se va a extraer los envoltorios del sistema de perfusión, llave de 3 vías, jeringas, catéter periférico, entre otros dispositivos, dejando los dispositivos protectores para mantener la estabilidad. Y hay que cerrar la llave del sistema regulador de perfusión. Después de haber retirado el envoltorio de la solución salina, vamos a proceder a perfundir y conectar el sistema de perfusión a la botella de la solución. Después se procederá a llenar la cámara de sistema del goteo hasta la mitad. Se purgará todo el recorrido de tubos desde el gotero hasta el extremo distal, donde se conectará el catéter del paciente, asegurándose que no exista ninguna burbuja de aire en todo el sistema.
Se verificará que la vía esté permeable y correctamente canalizada. Se conectará la solución a la llave de 3 vías, asegurándose que esté cerrada para evitar el retorno sanguíneo. Se fijará el sistema de infusión a la piel con cinta adhesiva para evitar tirones y salidas accidentales del catéter. Se retirará el resto de material de desecho y se dejará en orden. El sitio de trabajo. Se fijará el ritmo de perfusión establecido en las prescripciones. Y se orientará y educará al paciente sobre cómo movilizarse y avisar si hay algún signo de complicaciones, desconexión, infiltración, flebitis, entre otros. Por último, lavarse las manos. Yo les voy a hablar sobre la administración y preparación del medicamento intravenoso. Como primer punto tenemos siempre verificar la prescripción médica para realizar una administración de forma correcta. Luego debemos realizar los 10 correctos, tanto para la preparación como para la administración. En la preparación debemos revisar siempre el medicamento correcto, la reconstitución y dilución, la medicación y la dosis, la vía de administración, que en este caso es vía intravenosa, y siempre debemos registrar y revisar la hora correcta. En la administración se debe el paciente correcto, se debe informar al paciente sobre lo que se va a realizar. También debemos ver la velocidad de administración, el registro en el Cardex y el seguimiento de la administración. Se debe siempre informar al paciente sobre la administración que se va a realizar y el por qué. También es importante que se le pregunte al paciente si tiene algún tipo de alergia y se debe siempre comprobar las alergias. Es importante realizar un correcto lavado de manos, sea con jabón líquido o con solución alcohólica. Se debe preparar la medicación de cada paciente siempre por separado. Es importante comprobar en la prescripción médica y en la etiqueta del fármaco dispensado por el servicio de farmacia y que ambas estén siempre claramente escritas. Se debe comprobar la fecha de caducidad del fármaco y se debe referenciar el fármaco únicamente por el nombre genérico. Es importante verificar la compatibilidad del medicamento con la solución de dilución. No se debe mezclar 2 medicamentos en una misma infusión. Siempre se debe verificar la compatibilidad con el farmacéutico. También debemos rotular con la etiqueta adhesiva, ya sea el medicamento o la jeringuilla. Siempre debe ir el nombre del paciente, la cama, la hora y el nombre del medicamento. Se debe administrar el medicamento siempre a una temperatura ambiente. Asegúrese de la utilización del diluyente correcto en la reconstitución de los fármacos. Siempre basándonos en las recomendaciones del fabricante. Debemos comprobar la concentración por centímetros cúbicos y la dosis total que se vaya a administrar. Es importante agitar muy bien el medicamento con la solución y verificar que no haya formación de cristales ni solución lechosa. Si al añadir el disolvente se forma una espuma, se debe dejar el medicamento en reposo. Después de reconstituir el medicamento, se debe refrigerar y conservar las soluciones, siempre según las indicaciones del fabricante. Como sabemos, hay medicamentos que van a tener una diferente estabilidad. Hay medicamentos que los podemos guardar por 30 minutos, incluso hasta horas, y cualquiera se puede luego refrigerar. Todo va a depender de las indicaciones del fabricante. Es importante desechar la medicación mal identificada, caducada o con cambios en su aspecto, o que muestren otro color. Se debe utilizar agujas diferentes para cargar la medicación y para administrarla. Es importante desinfectar el tapón de los viales, de dosis múltiple o antes de su uso. Se debe preparar la medicación
utilizando generalmente suero fisiológico al 0,9% de 100 cc o bajo la prescripción del fabricante. Para inyectar los fármacos se debe purgar previamente el sistema de perfusión y conectarlo a una llave de 3 vías, que ya se explicó, y también se debe siempre perseverar la intimidad del paciente. Se debe colocar los guantes. Después de colocarnos los guantes, vamos a colocar al paciente en posición cómoda. Generalmente lo ponemos en decúbito supino. Se debe verificar la compatibilidad con la perfusión principal. Cuando se administre un medicamento que sea compatible con la perfusión intravenosa principal, se debe lavar el catéter con suero fisiológico antes y después de administrarlo, que ya será explicado más adelante. Administración del medicamento. Después de administrar el medicamento se debe evaluar al paciente, previo a la administración del medicamento. Se debe asegurar que la identificación del paciente es la correcta, preguntándole el nombre y apellido. Y también se debe comprobar con la manilla de identificación, confirme con él la existencia de no alergias. En pacientes que no pueda identificarse verbalmente o estén desorientados, siempre se debe verificar el nombre en la manilla, donde debe estar el nombre y su apellido. Se debe informar al paciente las horas de administración, el nombre del medicamento, el propósito y el efecto de los medicamentos, siempre que su estado se lo permita. Se debe comprobar la vía de administración, ya que en fármacos de alto poder irritante también se debe comprobar la vía varias veces durante la administración. Se debe administrar el medicamento a la hora correcta, siempre que esté escrito en la prescripción médica y de acuerdo al tipo de infusión. No se debe superar el margen de esta hora. En los fármacos que ya vienen preparados en la farmacia siempre se debe verificar el nombre del paciente, el medicamento, la dosis, la fecha de caducidad, la necesidad de refrigeración, la homogeneidad, la transparencia, la ausencia de partículas, la integridad del envase y no se debe retirar la cubierta protectora. Se debe asegurar que la compatibilidad del fármaco esté con los otros que se están administrando. Si el medicamento es incompatible con la perfusión principal y no se dispone de otro acceso venoso, se debe detener la infusión principal, irrigar el catéter con suero fisiológico y administrar el medicamento y vuelve a irrigar el catéter con suero fisiológico o reiniciar la perfusión principal. Gracias. Buenos días, mi nombre es Erika Taco y yo voy a realizar la práctica de la inyección directa. Empezaremos por localizar la zona de punción y preferentemente elegiremos el área antecubital para así escoger la vena de mayor calibre. Colocaremos el torniquete a 10 centímetros del área de punción, de 10 a 15 centímetros. Nos colocamos nuestros guantes de manejo. Ahora vamos a proceder a limpiar el lugar de punción con ayuda de una torunda con alcohol, de arriba hacia abajo y con movimientos firmes. Desechamos en comunes y esperamos a que se seque. Tomamos la jeringuilla conectada con la aguja hipodérmica, retiramos la envoltura. Esta jeringuilla ya está cargada con 3 mililitros de suero fisiológico. Dejamos el capuchón en el charol de medicamento y a continuación procedemos a identificar el bisel y hacer la punción. Realizaremos la punción en un ángulo de 30 grados y con una profundidad de 0,6 centímetros, que es alrededor de medio centímetro. Tiramos del émbolo para comprobar que estamos en vena. Una vez que evidenciemos el retorno venoso, pues procedemos a retirar el torniquete
y hacemos la administración del fármaco lentamente o a la velocidad prescrita según las recomendaciones del fabricante. Introducimos el medicamento con pequeñas aspiraciones. Una vez que hemos administrado el fármaco, tomamos una torunda seca, la aplicamos en el área de punción, retiramos la aguja, aplicamos presión. Mientras nos deshacemos de la aguja, le pedimos al paciente que se sostenga durante 3 minutos. Lo desechamos en cortopunzantes y en infecciosos. A continuación realizaré el procedimiento a través de un catéter venoso con fluidoterapia. Bien, supondremos que el equipo de venoclisis va a estar conectado a esta entrada y por lo tanto así la llave de 3 vías está abierta tanto al paso del equipo de venoclisis como a la del catéter, que es la conexión al paciente. Y la administración con la jeringa la realizaremos en esta entrada donde la llave está cerrada. Primero vamos a proceder a quitar el tapón. Lo vamos a depositar en el charol de medicación hacia arriba. Con ayuda de una torunda vamos a desinfectar la entrada solo en la parte externa. Tomamos la jeringa, la retiramos de la envoltura que estaba protegiendo el émbolo, que es una parte estéril de la jeringa. Lo depositamos, retiramos la aguja hipodérmica, la desechamos en cortopunzantes, procedemos a enroscar en la llave de 3 vías. Abrimos la llave de 3 vías, cerrando la entrada al equipo de venoclisis y abriendo al paso de la jeringa con la del paciente. Aspiramos para verificar la permeabilidad de la vía. Administramos 3 mililitros de suero fisiológico a la velocidad prescrita. Una vez finalizada la administración, cerramos la llave de 3 vías a la posición original. Desenroscamos. En infecciosos. Volvemos a tapar la entrada. Es importante recordar que bajo la llave de 3 vías está colocada un esparadrapo para evitar laceraciones en la piel. Y así continuamos con, abrimos ya el sistema principal y ajustamos el ritmo de perfusión si es el caso. A continuación realizaré la administración a través de una vía canalizada con obturador. El primer paso es desinfectar la superficie del obturador para inyección con ayuda de una torunda. A continuación, tomamos la jeringa ya cargada con el medicamento de la prescripción. Colocamos la jeringa directamente en el obturador. Aspiramos para comprobar la permeabilidad de la vía. Administramos la medicación lentamente. Administramos lentamente o a la velocidad recomendada en la prescripción o por el fabricante. Retiramos la jeringa.
Desechamos de infecciosos. Irrigamos el catéter con 2 a 3 mililitros de suero fisiológico. Buenos días, licenciada, queridos compañeros. Mi nombre es Yuli Isa y a continuación les voy a presentar el procedimiento de la administración de medicación por vía intravenosa a través de la técnica intermitente. Esta técnica se utiliza para administrar fármacos que van diluidos. Primeramente, tenemos que presentar al paciente, que en este caso nos acompaña la señorita Elenisa. Luego de haber realizado la canalización, tenemos que rotular el catéter con el nombre del paciente, el catéter que utilizamos, que en este caso utilizamos el catéter número 20, la fecha de hoy día que realizamos el procedimiento y el nombre de quien lo realizó. Luego de haber realizado esto, vamos a proceder a hacer la limpieza del tapón de la llave de 3 vías con una toronda mojada y vamos a retirar. Luego vamos a proceder a irrigar el catéter con 2 a 3 milímetros de suero fisiológico. Conectamos, abrimos la llave. Esto tiene que ser de forma lenta para limpiar. Luego volvemos las llaves a la posición inicial y retiramos. Como la medicación va a ser intermitente, conectamos el equipo de infusión a la llave de 3 vías. Primeramente desinfectamos el obturador si es necesario con torondas mojadas o alcohol prepar. Conectamos. Abrimos las llaves para permitir el paso del medicamento. Verificamos la permeabilidad del acceso venoso. Abrimos el dosificador de infusión y ajustamos el ritmo de perfusión a la velocidad prescrita. Verificamos la velocidad del flujo de administración. Luego de realizar este procedimiento, tenemos que observar mientras se administra la medicación y también observar si hay posibles reacciones adversas, como puede ser una de estas, las reacciones anafilácticas, que son picor, edema generalizado, también aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, también aumento de la temperatura, o también hay que valorar el nivel de conciencia. También tenemos que valorar si no hay síntomas o signos de flebitis. Luego de esto, tenemos que retirar el equipo y procedemos a dejar cómodo al paciente y le agradecemos por su colaboración. Es importante enseñar tanto al paciente como al cuidador familiar lo siguiente.
Una vez que se ha realizado la administración del medicamento, es fundamental decirle al paciente que informe al personal sanitario de las posibles complicaciones o reacciones adversas. Estas son dolor, color y rubor. También puede presentar quemazón o escozor, que es un picor o un ardor intenso a manera de una quemadura alrededor de la zona de inyección. Es importante también comunicar al paciente que no debe manipular el sistema de infusión, debido a que ellos no tienen el conocimiento ni la habilidad para utilizar el equipo y pueden provocar alguna complicación con ellos mismos. También el paciente debe comunicar cuando la infusión se detenga, ya que esto puede ayudar a extraer todo el sistema y permitirle al paciente su confort. Adicionalmente, lo que debe tomar en cuenta el personal o profesional es que siempre tiene que realizar el procedimiento basándose en los 10 correctos, que son: al momento de la preparación, la indicación y dosis, verificar el medicamento, la reconstitución y dilución, es decir, cómo conservar, la vía de administración, la hora de administración, y al momento de la administración el personal debe verificar el paciente, es decir, identificar al paciente e informar al paciente acerca de lo que se le va a realizar y los efectos que pueda tener el medicamento. También la velocidad de administración, que es el tiempo en el que va a pasar el medicamento, el registro que se debe realizar de manera inmediata y el seguimiento. Por último, el personal debe registrar el nombre del fármaco, la dosis, la vía de administración, la hora de administración, el nombre y la firma de la enfermera o el enfermero que administró y los eventos adversos si es que se presentaron en el caso.